me pienso que podemos principiar, pasados estos 15 minutos de cortesía. Buena tarde a todos y bienvenidos a esta segunda sesión das quincenas jornadas das Luengas de Aragón. Como ya sabréis, en esta edición o filo central das jornadas son as actividades económicas en o que pertoca as luengas minoritarias en Aragón, es decir, a todo o aragonés y o catalán de Aragón. O lunes ya teníamos la oportunidad de sentir charrar a os inventadores de 3 proxeutos económicos relacionados con el aragonés y con el catalán de Aragón. Y si charramos de proxeutos económicos, en Aragón habremos de charrar, creo que sí, do turismo. Sabemos que o turismo es una de las actividades económicas más importantes en Aragón y representa o 10% do PIB en Aragón, pero si nos centramos en la provincia de Huesca, en el Alto Aragón, representa casi un 20%. Si d'astí sacamos a Ciudad de Huesca y pues ya podéis contar que en lo que lleve el Alto Aragón, en lo que lleve o Pirineu, lleve pues una actividad muy importante. A la vez, o contauto, sabemos que había una relación muy importante entre el turismo y el aragonés y ese contauto lo podemos ver duramente como una amenaza. Esto porque sabemos que en el siglo pasado mucha chena ha dejado de charlar de aragonés, entre otras cosas, por una mezcla entre o contauto con actividades económicas externas y también a vergüenza de charlar. Por eso lo veíamos como una amenaza, pero yo quisiera que de estas charradas también podamos trobar los puntos positivos que puede aportar el aragonés al turismo, a esta actividad económica del Alto Aragón, y también de revés, ¿no? O turismo tal aragonés. A la vez vamos a ver si veíamos estas oportunidades, no solo las amenazas, no solo que es amenazas, sino también las oportunidades. Bueno, para charlar de turismo y aragonés tenemos hoy con nosotros a 3 convidados que conocen muy bien el tema. A la mía derecha tengo a Gemma Fondevila, que trabaja en el Centro de Interpretación del Megalitismo Pirenaico y de la Valdecho. Buenas tardes, gracias. A la mía escucha tengo a mi costado Rosa Prunet, de Chistén, que tiene relación familiar también con una casa de turismo rural y además es concejera de Concello de Chistén, y también tengo a Santos Villa, que es concejero también de Chistén. A la vez, no hemos quedado como, pero haremos una primera ronda de charradas. Pasaré a palabra a los 3 convidados y después podemos hacer podemos dar a palabra a los presentes para poder que puedan sacar los temas que os parezcan interesantes para poder afundir y poder probar estas oportunidades. Pues practicamos con tú, por ejemplo. De acuerdo. Si quieres. Buenas tardes a todos. Primero sí que me gustaría agradeceros el haberme traído aquí y además el que vos acordéis también extrañada de lo cheso, ¿no? que aún seguimos empleando por ahí alto. Primero voy a presentarme un poco, voy a decir qui soy, porque también creo que la situación mía a veces fa que las cosas se puedan ver de manera un poco diferente a otras situaciones. Yo soy Gemma Fondevila Marín, oficialmente soy mayor chesa, de corazón soy entera. Lo que pasa que pues por circunstancias mi madre sí que ya de hecho, pero tenía que marchar, ya joven estudié y se hacía maestra y tenía que marchar fuera a trabajar. Se casé con otro maestro de campo y nos toqué en primeras pues vivir en Torrente de Cinca. Allí nacimos yo, mis 2 hermanos. Se compliqué un poco el tema de los idiomas, porque sabes que en Torrente de Cinca charran lo torrentí. En casa mía se charraba lo castellano. Ya está una cosa que también a veces nos ocurrió a los que hemos venido afuera, que aunque nuestra madre y nuestro padre sí lo han hecho, normalmente como el otro cónyuge de castellano parlante, se charra mucho lo castellano. Mi madre además lleva aquí en Torrente, encima nos charraban lo torrentí, pues decidí echarnos en castellanos y ahora eso se ha complicado porque las consecuencias es que yo con mi madre ya es difícil echarle lo cheso, no nos sale. Y es un idioma un poco de costumbres muchas veces.
bueno, pues se nos mezclaban lo torrentí, lo castellano en casa, y además cuando me iba de vacaciones está hecho, pues te charraban en cheso. Te charraban en cheso también hasta cierto punto. Muchas veces, sobre todo los primeros días cuando plegabas, muy tachendo en el lugar, normalmente te charraban en castellano. Y eso hacía que nos costase aprender lo cheso. Yo todavía lo charro bastante mal. Intento ir aprendiendo poco a poco, pero suelo meterle muchas castejonadas que decimos allí cuando ves mezclando lo cheso con lo castellano, ¿no? Hasta que un buen día, cuando iba unos 12-13 años, pues bueno, me planté y les dije que luego me charraban en cheso todos o no pensaba contestarle a ninguno. Y parece que funcionó la cosa. Y desde entonces pues he podido ir aprendiendo lo cheso. Sigo aprendiéndolo. Luego nos fuimos a vivir a Barbastro, ahí estoy estudiando hasta que llegué a la edad de 18 años, me venía aquí a Zaragoza a estudiar y venía a estudiar geología. Yo ya mientras estudiaba geología era muy claro que lo que yo quería era irme a vivir a hecho. Lo de lo triballo ya es complicado, ya el problema que tenemos todos los pueblos de la montaña, ¿no? En que triballas y encima si ya son unos estudios aún se complica bastante más la cosa porque ya es difícil un poco aplicar los tuyos estudios en triballar en el lugar. Bueno, yo en cierto modo lo voy consiguiendo. Pero sí que como lo había claro me enfue de allí. Y me metí a triballar como no en hostelería. Estoy triballando primero en un refugio de montaña, ahí estoy de 5 añadas, en el refugio de Gabardito. Y entonces, yo sí, estudiando geología, me ha interesado siempre mucho lo que ya era la historia, no solo la historia geológica, sino la historia en sentido estricto, sobre todo del lugar. Y cuando empezaron los triballos en un yacimiento que había en la Selva de Oza, se llama Corona de los Muertos, y un yacimiento que corresponde a un poblado prehistórico. Y además, y cuando se empezaba a charlar de la gran concentración de monumentos megalíticos que había en la Val del Aragón Subordán, fundamentalmente. Me interesé, me apunté un año, ya era una mezcla de monitora, también aplicaba los míos conocimientos de geología en las excavaciones, pero me fui metiendo en el tema. Y al poco cuando salí la idea de abrir los centros de interpretación del megalitismo y de la Val de Hecho. Allá, pues digo, pues mira, igual ya un tema que como me gusta, me puede permitir triballar en la Val. Además, siempre lo puedes enfocar de una manera todo lo amplio que tú quieras meterlo. Claro, tú charlas de prehistoria, pero también ya una parte la que se triballa lo que ya es la historia. Entonces, la historia, la Val de Hecho es una val que había muchos momentos importantes, desde la presencia de los romanos, conservamos lo que es la calzada romana, a los orígenes del condado de Aragón, en el monasterio, la iglesia monasterio San Pedro de Siresa, etc. Y luego la gran riqueza cultural que hemos de los últimos tiempos, ¿no? En cuanto pues, la misma fabla, o los trajes, las labores tradicionales que se feban. Y en el centro también se entendía que podía haber cabida todo ese tema. Con lo cual, pues nos metimos a triballar. Hacíamos un proyecto, el ayuntamiento le pareció bien, nos hizo una concesión y empecemos lo triballo. Nuestro triballón consiste fundamentalmente en a mostrar lo que es el centro. También hacemos vueltas culturales, hacemos 3 vueltas, triballando el tema del megalitismo, de la época romana y la época medieval mezclada con cositas tradicionales, damos vueltas por los lugares, les explicamos lo que es la arquitectura popular, etc. Y también otro tema que triballemos son talleres de prehistoria fundamentalmente. Pero ese contacto con la Chen, cuando te ves metiendo con la Chen, en relación a lo cheso, sí que ves viendo, siempre había, sobre todo en lo que son las vueltas culturales que damos, había algún momento en que se presta, o ellos veían algo, para que haya conocimiento de la existencia de lo cheso. La mayor parte de la Chen con la que trabajamos realmente viene ninguna ni idea. Algunas veces sí que se ha dado la circunstancia de algunos que conocían el tema, pero la mayor parte en principio no han constancia de eso.
Però hi ha pistes que t'adullen. Por ejemplo, la pregunta típica que nos fan, ¿por qué en unos puestos mete hecho con H y en otros puestos mete hecho sin H? Parece una bobada, ¿no? Pero eso es una de las cosas que te dan pie a charrarles, a decirles, es que aquí hemos una lengua particular, que yo lo cheso, y pues bueno, en función de si lo escribes en castellano o en cheso, pues lo verás con H o sin H. También nosotros intentamos introducirles lo que yo lo cheso. En las rutas hacemos unos cuadernillos que nos ayudan, casi todos suelen estar dibujos, pero de lo poco que había escrito, por ejemplo, si fas la caza romana, les metes unas huellas de animales o les metes unas siluetas de aves, y aparte de meterlo nombre en castellano del animal al que se refiere y en latín, sobre todo por si nos viene algún extranjero, pues para que lo reconozca, siempre solemos meterme el nombre también en cheso, que hay otro elemento que fa que pregunten por la fabla. Y otra pista que suelen emplear mucho, ya cuando, por ejemplo, somos enseñando el lugar de Siresa, el monasterio y demás, fa unas añadas, recuperemos un pequeño furno de pan, que solemos introducir en lo que lleva la ruta, y claro, como título de la entrada de lo furno, pues mete lo furno. Y eso es algo que les clama la atención también, y lo que suelen preguntar. Entonces, tú también consigues explicarles una miqueta de lo que lleva la realidad de los ches, ¿no? Y eso sí, a veces no es lo normal. Incluso normalmente cuando tú les empiezas a echar lo cheso, lo típico, después de explicarles lo de la H o de lo que lleva lo de lo furno, y que te pregunten, ¿nos puedes decir algo en cheso? Claro, para mí y para muchos del lugar, es complicado. Ahora mismo, por ejemplo, charlarnos en cheso, para mí es complicado. Lo cheso siempre, como para nosotros está un idioma muy, muy familiar, y lo relacionamos mucho con la cara de la chen, con quicharras. Entonces, arrancarte a charlar en cheso con alguien que no has charlado nunca, cuesta. Pero bueno, lo que más cuesta es a una persona que no conoces de nada, decirle yo qué le digo ahora, además, ¿no? Lo que si vos pasa alguna vez, vos aconsejo que no hagáis, y preguntarles qué quieren que les digas. Porque entonces lo normal es que te digan que les digas hola. Y claro, para decirles hola en cheso, les dices, pues mira, en cheso hola se dice hola, o por ejemplo también solemos decir y te quedas allí, ¿no? Y a veces que intentas, pues si te acuerdas de alguna jota, te acuerdas de alguna poesía, pues les dices algo. Pero normalmente lo que yo sí que les recomiendo es pues, que se den una vuelta por el lugar, que no charren directamente con la chen para escuchar cheso, porque no les ven a charrar, pero sí que sigan al loro de las conversaciones de los vecinos del lugar, porque sí que es muy fácil que lo puedan escuchar. Sí que es cierto que hemos habido grupos que nos han mandado concretamente, a lo mejor no toda la ruta, pero sí que les fuésemos parte de las rutas charrando en cheso. Nos toqué el caso, por ejemplo, curiosamente de un colegio de Donosti, de San Sebastián. Claro, eso se debe a que el profesor que los traía lleva constancia de lo cheso, de la existencia de lo cheso, y como hayamos cierta influencia también en algunas palabras con el euskera, su interés era que yo lo que les hacía es contarles una leyenda que les suelo contarles en el monasterio, la leyenda de la Reina Mora, y les conté en cheso. Un poco la idea suya era, aparte de que escuchasen lo cheso, buscar palabras que pudiesen haber alguna relación con euskera. Yo euskera no sé, por lo cual tampoco sé qué palabras pueden haber del todo de relación, pero por lo visto sí que escucharon algunas que van parecido, como por ejemplo polida, por lo visto, debe haber alguna relación con euskera, o al revés. No digo cuál ya el origen, pero que han palabra parecida, yo lo que quiero decir. Y luego también pues de contarles, pues suele hacer alguna broma también, ¿no? Como normalmente con el tema de lo furno que siempre te preguntan, pues siempre sacas la broma de que, bueno, los chesos se charran en Laval, fundamentalmente en Hecho, y ya les digo, aunque en Siresa charran lo ciresano. Y entonces ya te quedas así un poco pensando y les dices, bueno, lo ciresano dicen ellos, los de Hecho decimos que charran lo cheso mal charran.
que no son tampoco nadie para decirlo, ¿no? Que yo charro seguramente peor que ellos. Bueno, peor que ellos, charran bien lo ciresano, ¿no? No, pero bueno, estos piques, que cuando son sanos entre los lugares, pues ven bien, ¿no? Desde luego lo que nosotros lo que no ofertamos es una ruta directamente charrada en cheso. Habría que prepararla mejor primero. Pero yo creo que como a veces el cheso como elemento de venta de cara al exterior por sí solo, yo no sé hasta qué punto puede estar algo que atrayente para la Chen. Por sí solo, me refiero. En las vals nuestras, a mi modo de ver, hemos un poco el problema que para trabajar lo turismo no hemos unas pistas de esquí, y eso sí que te trae Chen por sí solo, o elementos que por sí solo te vayan a traer mucha Chen. Pero la suerte que hemos, es que hemos muchas cosas muy variadas que en conjunto sí que puedes ofertar. Y la fabla sí que lle algo que puedes introducir dentro de esa oferta, como un elemento más. Y elemento quizá importante también porque te identifica mucho. Es decir, el poder vender la fabla y algo que no pueden hacer en muchos sitios. Y yo creo que eso sí que hay algo que se puede ir aprovechando. Sí que desde luego, cuando los charras de la fabla a la Chen, toman interés de, o sea, valoran lo que se conserve, en este caso lo cheso, y además normalmente te animan mucho a que se mantenga, a que no se pierda. Y eso directamente lo te dicen. Así como ejemplo de oferta que hemos feito, pero que estos son por situaciones que se te dan que lo te demandan por una circunstancia concreta de hacer una oferta completa en cheso. El año pasado que nos demandaron participar en las jornadas Viviendo en Cheso que organizaron los de Espelungué, de Oligallo de Fablas de la Chacetania, y bueno, les preparemos lo que es toda la ruta completa y demás, ya charrada toda en cheso. Pero si no nos demandan explícitamente, en principio no vemos esa publicidad. En la Val, lo cheso de cara afuera sí que se han ido haciendo cositas, sobre todo las 30 últimas añadas, creo yo, y cuando más ha mostrado de cara afuera. Porque por parte de los vecinos y un idioma muy de casa, sí que cuando empieza alguno que a lo mejor viene de la tele, te graban alguno charlando en cheso, cuesta mucho encontrar alguno que te charre delante de las cámaras. Y eso a la gente de los lugares cuesta. Vía orgullo por mantenerlo, pero cuesta expresarlo de cara afuera. En relación con lo turismo, además, de lo cheso han salido incluso, no palabras nuevas, pero sí emplear palabras que vea de lo cheso adaptado a lo fenómeno turístico que hemos vivido. Por ejemplo, y esto ya de fa muchas años que se emplea, a lo turista que ve Talomón, desde fa muchos años, yo lo recuerdo desde cría, siempre les ha clamado Sarrio, normalmente. Yo luego lo que ve alto, pero sí que ven apareciendo palabras que se acomodan un poco a esa circunstancia, ¿no? Sobre todo como os digo, las 30 últimas añadas que llevo cuando más quizá hemos ido viviendo lo turismo en la Val. Y también se han ido haciendo desde entonces muchos triballos, creo yo. Desde quizá de los primeros que empezaron a triballar, el grupo de estudios de la fabla chesa, a través de publicaciones que se hicieron, de ediciones de gramáticas, etc. También en aquel momento, cuando se abría el Museo Etnológico Casamazo, y uno puede decir, bueno, ¿y el Museo Etnológico qué relaciona con lo cheso? La gran suerte que hemos dentro de lo que es el Museo Etnológico es que hemos una colección, yo creo que muy importante, una colección fotográfica. Esas fotos las hacía con Paire, allá en los años 20, años 30, y son fotos que reflejan muy bien lo que es aparte del paisaje o de las fotos del lugar,
refleja muy bien elementos de la actividad tradicional de Lovalle, ¿no? Tú puedes ver una foto desde cazataires a pues ver cómo son triballando lo lino, a incluso esta un poco montada, pero pues plegar a ver a contrabandistas, ¿no? Que son pasando los fardos. Cuando se monté el museo, al montar todo lo que era la exposición fotográfica, se entendía que se debía de dar un poco una explicación de lo que era lo que reflejaba cada fotografía. Y entonces, alguien, no sé quién, había la buena idea de esa explicación, que son 2 o 3 palabras normalmente, darla en cheso. Sí que había una complicación, que muchas fotos, o no, los que empezaban a mover no sabían ni qué era lo que salía en la foto o qué actividad iba reflejándose, entonces costó un poco buscar a alguien que pudiese ayudar a configurar, a buscar, a relatar lo que decía la foto, lo que contaba la foto. Habíamos la suerte de contar con Vicente Lovalle, que este invierno fallece ya, pero que ya de estos hombres que han una memoria privilegiada, ya mayores, pero que se acuerdan de todo, y lo complicado realmente en lo que te contaba de cada fotografía, cómo reducirlo para que pudiese caber debajo, porque te contaba mucho. También dentro del museo ya hay ideas de renovación o de ampliaciones, y una idea que nos surgió con Marta fa poco. Marta ha estado concejala de Cultura y bueno, hemos ido dando muchas vueltas a estas cosas, y era el promocionar dentro del museo lo cheso, haciendo una serie de grabaciones de textos escritos en cheso. Incluso fa poco me conté que lleva grabaciones de Beremundo Méndez en persona, que se podrán meter allí, acompañadas de lo que hay un texto, el texto de lo que se escucha, para que la gente pueda, como que dicen, donde no se puede escuchar lo cheso, pues que haya un sitio donde sí que puedan escucharlo de algún modo, que sean accesibles escuchándolo y viéndolo. También se ha empleado lo cheso en actos oficiales desde hace muchos años, en bienvenidas y en despedidas o en agradecimientos que se han feito a determinados visitantes del valle, para el valle importantes, en concursos de pesca que se feban en tiempos, también se empleaba lo cheso para esas presentaciones. Incluso en el 25 Festival Folclórico de los Pirineos de Chaca, pues también había presencia. Muchas veces gracias a la encomienda que le hicieron a Rosario Ustériz para escribir poemas pues, para esas ocasiones en concreto, ¿no? Y un gran difusor de cara afuera de lo cheso ha estado, porque ha plegado mucha gente, ha estado desde luego el grupo folclórico de la Valdecho, ¿no? Quizá lo que mayor difusión le ha dado. Además han funcionado bien, han trabajado mucho, han sacado muchos discos, y yo creo que la labor que han feito es una labor también importante en ese sentido. Desde la hostelería, también yo también pertenezco a la Asociación Turística del Valle de Echo. Desde la hostelería no lle que se faga un triballo directo de venta de lo cheso, como os decía antes un poco, pero bueno, más o menos se ve involucrando algo la gente. Desde el mantener o dar nombres a los establecimientos como hoteles o restaurantes, pues tenemos restaurante Canteré, Casa Choané, normalmente se mantiene mucho lo que lleva el nombre de la casa, ¿no? Pero que son nombres que te acercan mucho a lo que lleva la fabla, a lo cheso. En algunos establecimientos, como en Casa Choané, de una asociación, no lo he comentado antes, que es la Asociación Misas de los Subordán, que también fue una labor importante porque lleva una publicación bianual de una revista que es bilingüe, muchos de los artículos que se pueden leer en cheso. Pues bueno, esas revistas, hay establecimientos que las meten un poco a la vista de sus clientes, pues para que pillen interés, para que vean que existe esa fabla y demás.
sí que algunos te dicen que cuando resulta que te quieren preguntar o te dicen lo que vos decías, ¿no? Que cómo suena lo cheso y tal, justo les suelen pillar muchas veces cuando más triballan y salen por otros costados, ¿no? Pero bueno, sí que Viachen que un poco se preocupa de deixar constancia de la existencia de lo cheso de cara a lo turista. Y luego en folletos, por ejemplo, no lle que haya ningún folleto escrito en cheso. Quizá no, yo creo que no hai moito sentido fer un folleto todo en cheso, pero sí que los últimos que saliu fendo se ven introducindo algunos elementos del cheso. El último que se ha feito, incluso a un pequeño apartado que charla del cheso en concreto. Iso sí que lle bueno. Bueno, como conclusión ya, sí que puedo deciros que lo que os decía antes, lo cheso, dentro de toda la oferta que puede ofrecer Laval, y un recurso más que yo creo que se puede emplear, que además bajo la experiencia nuestra lo puedes introducir, yo lo introduzco desde cuando fue la ruta megalítica, cuando fue la ruta de los pueblos o cuando les enseño lo centro, siempre es algún momento en que puede salir lo cheso a colación y les puedes indicar de su existencia. Y luego además que ese cheso se puede ver reflejado ya de principio en lo que lleva el nombre del lugar, ¿no? Laval, de hecho, muchas veces charlando con otros empresarios turísticos, decían, bueno, si en los folletos que metemos Valle de Hecho, Laval de Hecho, algunos decían, es que hemos que meter Valle de Hecho, porque si no la gente voy a buscar por los mapas y no voy a encontrar lo lugar y demás. Yo digo, si uno ve mirando por allí en nombres de lugares, habría que pensar que muchas veces la originalidad de los nombres, aquí en como muy bien escrito, ya una diferenciación en otros nombres, puede ser algo que les clame la atención y decir, bueno, voy a mirar por aquí, qué es lo que lleva. Y que si ahora mismo había muchos mapas que nos reflejan Valdecho en vez de Valle de Hecho, bien es cierto que los primeros que procurar emplearlos somos nosotros, porque a la larga irán apareciendo esos mapas. Lo mismo que ahora todo el mundo reconoce Girona o Lleida o A Coruña, ¿no? Todo el mundo lo ha escuchado. Pues bueno, eso es algo que también y en cuestión de triballarlo, y que yo creo que los primeros que hemos de hacerlo bien, pues del mismo lugar. Muy bien, muchas gracias, Gemma. Decimos también que Gemma y Marta nos han traído ves ejemplos de la revista que para decir, Visas de los Subordán, si queréis que yo ver ejemplares, si los tenéis a canto. Y bueno, ahora nos charlará Rosa de Chistén, también sobre la suya experiencia con la relación entre el turismo y la Aragones. Bueno, buenas tardes, gracias por habernos invitado. Es la primera vez que hablo aquí y en Chistavino. Entonces yo me voy a presentar porque en Chistén yo el Chistavino le hielo, no sé le hielo para nada. Entonces me han hecho un boceto y lo intentaré leer. Entonces, bueno, ya me perdonaré todo, porque yo no vivo en Chistén, soy nacida de Chistén, pero por circunstancias de la vida y un error totalmente que no se perdonará nunca, el Ministerio de Educación a los 11 años nos sacó a todos de la escuela de Chistén y nos van a llevar a todos hasta Voltaña. Entonces, cuando hablaba en chistavino, bueno, el bullying escolar estaba al 100%, ¿vale? Entonces, pues ha perdido. Yo chistavino lo hablo en casa, en Chistén y con el de Chistén, ¿vale? Entonces, gracias a personas como los dos Fernandos que están allí, pues nos están animando, nos animan cada día más a recuperar el chistavín y bueno, pues esto yo gracias a ellos, pues cada vez nos da menos vergüenza hablarlo y bueno, y me gusta. Entonces yo voy a nacer en Chistén y a los 11 años en la escuela hogar, luego ya voy a estudiar fuera, en Aín, San Huesca, me casé en Huesca y ahora trabajo en un ayuntamiento de la provincia de Huesca en Siétamo, que gracias a que estoy allí, pues cada 2 años celebran el certamen Villa de Siétamo en Aragonés, no sé si alguno lo conocéis. Entonces, pues con el Consejo de Fabla Aragonesa, con Jesús y Francho Nagore que nos ayuda, pues gracias a ellos, yo colaboro con ellos y lo sacan. Entonces yo le he propuesto a Fernando y a la gente que estáis aquí, que el año que viene sale,
y que escribía, por favor, porque son los mismos, es que se llevan los premios y a yo no me gusta. ¿Vale? Entonces, yo si queréis, alguno me dais el correo electrónico y os mandaré las bases. ¿Vale? Bueno, pues eso. Y ahora en Chistén este año, por ejemplo, al haber elecciones locales, pues el alcalde nuestro no tenía gente, ¿vale? Entonces nosotros somos nacidos allí y nos gusta el lugar y te gusta más cuando vives de fuera. No cuando vives allí porque no sabes lo que tienes. Una palabra, no sabes lo que tienen allí y el aprecio es cuanto es que marcha allí fuera. Y este año en concreto pues han entrado los dos con David, con el alcalde que tenía que estar aquí y querrán recuperar el chistavín, todas las costumbres que se han perdido, todos esos oficios perdidos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo te os voy a charlar un poco de cómo es el turismo rural. Yo la casa de mis padres, aunque voy a nacer, la han rehabilitado toda, lo que era el corral y la borda, han hecho habitaciones y allí vive mi hermano y mi cuñada que lo llevan. Yo les ayudo pues cuando puedo. Entonces os hablaré un poco de eso, de la experiencia y os voy a enfocar un poco cómo está el turismo y en Chistén. Os lo voy a leer porque, vamos, aparte es que me meto nerviosa. ¿Vale? Entonces, en la Val de Chistau y en concreto en Chistén, han hecho posible desde hace muchos años el conservar la tradición, las lenguas, la cultura y la arquitectura de las casas. Porque las casas todas las han rehabilitado y nosotros desde el ayuntamiento procuraremos que se rehabiliten como son de allí. Que nadie nos meta chapuzas, intenten hacernos urbanizaciones grandes, ni nada. Vamos, que queremos conservar el pasaje tal y como está. Insertar totalmente en el entorno rural y etcétera. Entonces, allí en Chistén y en todos los lugares del valle hay un turismo diferente, no hay un turismo de masas, ¿vale? Sí, y un turismo chico. Y este turismo chico del turismo rural ha sido posible gracias al gobierno de Aragón porque pasaba una cosa. Antes en los lugares se vivía con 8 vacas y 8 huellas, pero ahora ya no se puede. Entonces se jubilaba el abuelo, que es el que ayudaba en casa, y el joven no podía vivir como se vivía antes, porque yo lo he vivido. Porque en casa había 8 vacas y eran 3 hijos. Eso lo he estudiado yo, esos otros no han puesto a estudiar. Claro, ¿qué pasa? Que se jubila el abuelo, el joven tenía que trabajar fuera y normalmente se casaba el primer hijo en casa con una zagala de lugar. Pero si el joven salía a trabajar fuera, se jubilaba el abuelo y ya no podía llevar los campos, ni las vacas, ni nada. ¿Qué pasa? Que bueno, en el gobierno de Aragón, no sé en qué año fue, y hace muchos años, en casa lleva desde el 2000 abierta la casa, porque daban muchas subvenciones hasta que se rehabilitasen las casas y la gente pudiese vivir en el lugar y trabajar fuera, compaginar, llevar vacas, huellas, pocas, porque si conocéis el Valle de Chistau, no se puede tener mucha ganadería, porque son todo costeras y no hay máquinas. Yo la hierba siempre la he hecho con el burro y rascla. No pasa más que un tractor de 4 ruedas, no pasa nada. Y las máquinas de cortar hierba son de 2 ruedas y las costeras son así. Que muchas hay que sujetar la máquina, si no, no se puede cortar y la mitad de ello. Entonces, ¿eso qué pasa? Que la gente tiene que trabajar fuera. Las zagalas mal, tienen que ir a trabajar a los hoteles. Les zagas bien porque se meten albañiles y peons. Entonces, con la subvención del gobierno de Aragón se rehabilitaban las casas porque daban subvención y aparte podías tener casa, rehabilitarla o bien en habitaciones o en apartamentos. Entonces, en casa en concreto, cuando pasó esto, bueno, pues mi hermano se tuvo que ir fuera, mi cuñada se quedó en casa y la borda y el corral, como ya no había ganado, que estaban todos, son entonces las bordas y el corral dentro del lugar, se rehabilitó el palleta de habitaciones y lo que era la borda, pues está un salón. Entonces eso pues permite poder compaginar y que la gente se quede allí. Por eso la idea del turismo rural, y no hay otro turismo en Chistén. Entonces la gente que viene allí pues viene por lo que hay. Porque no se les puede ofrecer grandes cosas, simplemente se les ofrece lo que hay. La casa, la cultura y los productos típicos de allí, que eso es lo que les gusta. Y pues eso, no sé qué más. Entonces la gente sí que valora todo eso, porque vienen unos una vez
hablas con ellos, pero tornan ellos y tornan mucho más gente. Y si vienen ya para carnaval y para las fiestas, pues es que al año siguiente se te llena otra vez. Y bueno, y de cada charla Chistabín, pues es verdad. Nosotros, yo en la escuela, ahora mismo llevo lenguaje de sexto de primaria suspenso. Y en Chistén, cuando tienen 10 años, Santos es testigo, no soy una maestra, que es una pena decirlo, pero si hablaba en Chistavino nos daba una torta. Entonces, pues sí, la verdad. Ahora te dicen que hay que recuperarlo y la gente de nuestra dice, jolio, con las tortas que llevamos en tiempos, ¿cómo nos dicen ahora que hablen en Chistavino? Pero yo tengo hijos y la verdad es que quiero que hablen Chistavino, que lo quieran como yo lo quiero y el paisaje y el valle y todo, porque es que si no, no se repetirá. Bueno, entonces, a ver. Entonces, en el lugar de Chistén tienen un privilegio de ofrecer a la gente, pues, cuando llega, pues es como si vinieran a tu casa. Si vinieran a tu casa, vamos, les ofreces la cocina, les ofreces un bocadillo, todo lo que tienes les ofreces a ellos. Y lo que sí que les gusta mucho a la gente que viene con críos chicos, de verdad que es una pena, que no han visto nunca conejos en un conejar, ni gallinas, y los huevos solo les han visto en la nevera. Es verdad. Porque llevas a un crío a un corral que unas gallinas y le acercas a la cesta y dices, coge el huevo. Y dice, mi madre, esto tiene en la nevera. Digo, pues sin chistes tienes una fiesta. Es verdad. Y ves y les enseñas cómo tetan los corderos, porque cuando hay una huella se mete a parir, pues es que eso es maravilloso. Yo ahora puedo a Chistén y te os digo de verdad que me relaja ir detrás de las huellas, porque se te va todo el estrés. Es que ellas van a un paso que tú tienes que seguirlo. Y dices tú, esto es vida. Y yo vivo en Huesca, que yo vivo más chico, y trabajo en Sietamo, que yo más chico en cara. Pero no sé, que dices allí, dices, yo cada 15 días tengo que hacer una escapadita, de verdad. Aunque la gente que no haya estado nunca, yo sé que la gente torna otra vez. Porque en Semana Santa, por ejemplo, yo puyo porque me gusta, pero es que aquello parece un desfile. Bueno, yo no sé si lo conocéis alguno, pero yo, aparte del Chistavín, que se está recuperando mucho el paisaje y todo lo que se ofrece allí. Y bueno, entonces yo sí que te os puedo decir que el turismo de Chistén, pues es todo turismo rural, no hay ninguna empresa de afuera, no hay nadie que haya venido allí a montarse un hotel y nada de nada, es todo gente de allí, porque ahora mismo pues se ha casado, han conseguido este año pasado abrir la escuela con 4 críos de allí de lugar, que llevaba 16 años cerrada, y son parejas de allí, y no nos gustaría cerrarla nunca, me gustaría que viniese gente de allí, pero claro, tampoco se les puede ofrecer trabajo, es que ese es el problema que tienen allí. Hay que conseguir algo. Nosotros, por nuestra parte, faremos todo lo que sea para conseguir algo para que la gente pueda vivir allí, porque no se necesita mucho para vivir allí tampoco. Y bueno, pues yo creo que la naturaleza allí asilvestra totalmente, pues las plantas, es árboles, bosques, como era antes, porque ahora sí que consiguen subvenciones para limpiar caminos, pero se queda todo como antes, para que los coches puedan circular por pistas, pero no se fa destrozos. Y, bueno, pues no sé. Entonces, la lengua sí que es importante, porque es muy importante, y nosotros la queremos recuperar, y los trajes típicos también. Los trajes típicos, hasta la fiesta mayor en que se fa el 20 de agosto, los mayordomos, que son los que se encargan de hacer las fiestas, van vestidos de chistarinos, porque creyen que así es una manera de mantener el traje típico, igual que es bailes que se han perdido años, pero pienso que recuperarán otra vez. Eso, y es carnavals, pues son muy majos, y todas las fiestas que se pueden hacer y conservarlas, las conservaré. Entonces, pues allí el turismo, pues eso, es compatible con la forma de trabajo, porque el turismo, si fuera todo el turismo como el mes de agosto, no se podría llevar, porque solo lleva, en casa nuestra, por ejemplo, solo lleva mi cuñada. Entonces, si fuese
son todos los días, como el mes de agosto, habría que contratar a alguien, entonces eso ya me interesaría. En los fines de semana sí que sube gente, sube grupos, pero son gente muy maja la que viene, de verdad, yo por experiencia, son gente que se fa en la cama, por ejemplo, y si tú no llegas se levantan, recogen el desayuno, se meten en la cocina, son gente muy amable y además es muy gratificante decirlo que viene gente joven, la gente que viene ahora mismo y hay gente joven y muy maja, porque suben grupos de gente joven a pasar Nochevieja, a Carnaval suben grupos y se integran totalmente en la juventud y tornan, esa gente torna, seguro. Entonces, no sé, Santos Oratos hablará, no sé si luego me preguntan lo que querrían, Santos hablará ahora de la perspectiva de nosotros como concejals, las ilusiones que tienen y porque nos han metido en el lugar a trabajar por el turismo, que se fará todo lo posible, la cultura y las tradiciones la conservarem, de verdad. ¿Vale? Buenas tardes. Bueno, yo como concejal os hablaré un poco, Rosa os ha contado muchas cosas, entonces charlaré un poco pues, las ideas que tiene el ayuntamiento. El ayuntamiento en un principio pues quiere mantener y recuperar todo lo que son tradiciones pues, de allí, cosas que poco a poco se han ido perdiendo, porque todo se automatiza, por ejemplo la serrería, se va a hacer todo siempre allí, pues ahora la van a recuperar e intentaré también a ver si de alguna forma se puede crear algún puesto de trabajo, que también es importante allí. Y hay cosas, por ejemplo la quesería ya hay apañada, ahora va a salir a ver si la pueden meter en marcha. Y intentaré también a ver si alguna familia quiere vivir allí con el tema del queso, que es una cosa bastante importante y bueno, que también crea beneficios. Hay muchas queserías rurales que funcionan muy bien. Y bueno, pues no sé, por ejemplo el Molín también tiene el ayuntamiento previsto, bueno, ya lleva un par de fases arreglándolo, apañándolo, y tienen previsto a ver si pueden acabar de apañar y lo mismo, crear algún puesto de trabajo allí. Cosas como un taller de madera, de artesanía, que allí en Chistén funciona muy bien y que aparte de funcionar muy bien y que os aconsejo que si un día pasas por Chistén el vas a ver, que es muy majo, aparte va muy bien porque la gente en invierno allí mismo se va de noches muy luego y se van allí al taller de la madera. Allí hace cucharas, hace cosas de madera y aparte pues charran allí, que es pues una forma de achuntarse en el lugar que hay un centro allí que está muy bien la gente. Y aparte al final pues viene un poco el trabajo que las cucharas, los cazuelos, la verdad que está muy bien. Pues todas estas cosas el ayuntamiento tiene muy en cuenta para ayudarles y el centro tiene muy apañado, y ahí, no sé, a ver qué más. Aparte de la ferrería que también antes, bueno, era una cosa muy normal en ese lugar, porque había muchos machos y caballos y de todo, ahora ya, como no son cambiando los tiempos, ahora hay más tractores y menos machos, y la ferrería, pues parece que luego será un museo, ¿no? Pero también ya apaña y toda la herramienta que siempre ha habido allí y se puede ver también. En verano ya hay una persona que abre la puerta y si algún día pasas por allí la puedes ver también. Y bueno, todo lo que el ayuntamiento lleva bastante comprometido en todo lo que lleva la cultura de allí, gente de allí que la dejan perder un poco y la gente de fuera pues que la conozca. Y nada más. Quedas invitados si algún día puedas per Chistén. Abierto estas cosas que son, la verdad que son tabielas. Y nada más. Bueno, pues muchas gracias. Después de este primer turno de intervención, podemos hacer un rol de parola para, si queréis preguntarles o que queríais. Bueno. Sí. Yo quería demanar sobre a situación da fabla entre a chovenalla y na escuela. Como lle a fabla na escuela? Bueno,
en hecho, si tú ves que ya está hecho, podrás sentir a la chen joven y podrás sentir a los críos charlando en cheso. Y es cierto, también es cierto que no es lo mismo lo cheso que charran ahora los jóvenes o los críos a lo cheso que charraban antes más la chen más mayor. Sí que había un proceso de castellanización. También algo que se ha notado mucho en lo que es lo charrar de los jóvenes y que, al contrario que antes más, ahora muchas parejas son mixtas en el sentido de que o lo padre o la madre lle de fuera. Con lo que normalmente ese padre o madre que lle de fuera en casa charra castellano. Si lle la madre la que lle de fuera, ves a ver probablemente en porcentaje alto los fillos suyos probablemente charlan en castellano. Se mantiene mucho lo que es el idioma materno, ¿no? Lo que se charla en casa. En la escuela, oficialmente no habían una asignatura de lo cheso, pero tampoco es raro poder escucharlo. Los críos entre ellos lo charlan, vi algunos maestros que son de lo lugar, que también charlan lo cheso, y muchas veces, sobre todo cuando se dirigen a los críos de lo lugar, les charlan en cheso. Digo de lo lugar porque a veces veo a críos estudiando que son o fillos de carabineros o fillos de chen que ha venido de fuera y no son chesoparlantes. Pero sí que se ven fendo triballos con lo cheso. Por ejemplo, veo una colaboración con Visas de los Ugordán, que vos decía la asociación que fa la revista que podéis pillar, había una colaboración y había un apartado que se triballa dentro de la escuela y son los críos los que fan ese apartado, ¿no? Y suelen triballar en cheso, por ejemplo. Pero sí que lo puedes seguir escuchando, más castellanizado, y es verdad, pero se mantiene aún. Y por parte, también depende, vía parte, vía chen que sí que se implica en que los suyos fillos lo charren. A otros un poco, pues, bueno, si lo charran bien, y si no, pues bueno, lo dejan estar un poco, ¿no? Pero se sigue escuchando. Ayer había un interés, ¿no?, entre Acho y Naya de mantenerlo. ¿O no? No lo sé, hasta que, hombre, cuando si tú lo estás sintiendo charrar en cheso, yo porque ese interés sí será. Yo no sé hasta qué punto yo consciente, también supongo que eso dependerá a veces de las edades. Los más críos charrarán en cheso porque yo lo que charran y punto, no se plantean si había que conservarlo, me imagino, o no. No lo sé, yo no lo he tanteado con la chen más joven, Sí, quizá a partir sobre todo porque yo es la chen que más conozco, a partir de los 20, 25 años, y es probable que si uno se vaya tomando más conciencia de que es importante mantenerlo, y también los que más a partir de esa edad pues lo hemos sentido más, que ahora pues ya os digo esos elementos castellanizantes que ven apareciendo, pero quizá la edad sí que siga un elemento que conforme vaya pasando, primero, sobre todo porque ves adquiriendo la conciencia, ¿no?, de que es interesante preservarlo. Pero normalmente los que lo charran pues porque lo sienten y la lengua que emplean en casa, no le damos vueltas. Y a chen forana que va a vivir Navar, ¿hay interés de aprenderlo o no? Normalmente la chen que lle de fuera normalmente emplea lo castellano. También es cierto que había casos, y lo mío mismo, ¿no? Sí que es cierto que mi madre lle de hecho y demás, pero incluso había casos de chen que lle de fuera de lo lugar, que su familia de origen no lle de lo lugar, sino simplemente se ha casado con alguno de lo lugar. Y chen con la que se adapta en el sentido, digamos, lingüístico, ¿no? Y charra lo cheso. Quizás sigan los menos, digamos, de charrar de manera cotidiana, ¿no? Pero es que nos pasan cosas muy curiosas. Yo, por ejemplo, te puedo dar el ejemplo de chen, que de hecho, pero que ha vivido fuera,
Entonces yo los he conocido en vacaciones y demás. De hecho, como les pasaba a mí también, vivían fuera, no empleaban lo cheso. Y yo con ellos charlo en castellano, porque siempre charlo en castellano. Y vi a Chen, que ha venido de fuera, recientemente además, pues de charlo de fa 6-7 años, se ha casado con alguno de hecho, y por lo que fuese, yo me imagino que porque charlando con su marido charlaba en cheso, pues a la mujer, yo siempre le he entrado en cheso. Y siempre que charlo con esta persona y con alguna otra más, le charlo en cheso. Y echen que no lo cheso como idioma cotidiano, pero cuando tú le charlas en cheso, pues te voy diciendo alguna que otra palabra también. O sea, ven pillando, ¿no? Hay muchos ejemplos distintos, diferentes. Y luego echen de lo lugar que no charla nunca en cheso también, puedes saberla. Y en la escuela de chiste, os cuatro críos que hay ahora, no me hace cosa. ¿Hay en cheso? ¿Hay en chistavín o no? Mira, yo te voy a decir una cosa. La Chen de la nuestra edad charraba menos chistavín que charran ahora. ¿Por qué? Porque ahora no se han dado cuenta de lo que tenemos. Entonces, la gente que tiene críos chiques ahora, que van a la escuela, pues piensa lo que pienso yo. Es que ellos tienen que charrar como charraban antes. Ya no nos importa que se nos le ridan, ¿vale? Porque es que ellos charran como charran sus padres y ahora charran todo chistavín. Se ha perdido mucho. Porque no se charra como charraba mi padre, por ejemplo. Pero sí que se procurará por todos los medios que se recupere. Entonces, los críos, pues en la escuela no les enseñan chistavino, pero sí que el charran en casa y en la calle. Yo con una persona de chiste nunca se me ocurrirá hablar en castellano. Y si me llaman por teléfono al trabajo, tampoco le hablo en castellano. Y es críos allí, pues hablan chistavino. Ya te lo digo, son críos de 4 años y es padres, pues ya te has mentalizado con la edad que tienen de que ya era una cosa nuestra y que si no lo hablan nosotros y enseñan a la chinchicota a charrarlo, pues se perderá totalmente, ¿vale? ¿Y a Chen que va a vivir allí, han interés de aprenderlo? ¿O? La Chen, sí. Cada día más, cada día más. Y eso es lo que nos empuja a nosotros a recuperarlo y aquí a charrarlo más. Ayudas integran naval. Totalmente. Sí. Allí llega gente forastera y tú ya hablando con un chistavino y si es de aragonés, se mete en la conversación y tú le hablas. Da igual que sea de Benasque, que se habla diferente, que sea de Hecho, que sea de Ansotan, que sea. Allí no se entiende entonces, ¿eh? Si hablan que sea. Como si es catalán, ¿eh? Que es catalán en chistavino, le entienden perfectamente, el francés igual, ¿eh? No tiene ningún problema. Y hay que procurar que es críos, la verdad, que igual que aprenden francés e inglés en la escuela, tendrían que charrar el chistavín que ya es nuestro. ¿Y no había clases extraescolares? No. No se proposa. Si es que es una pena, que si es que hasta hace poco el chistavino ya era perdido, en serio, ¿eh? Cualquier naval. Porque hay poca gente que ha escrito. Está Joaquín Villa, sí que lo conoceréis, que ha escrito libros en chistavino, Lucía Dueso también, y luego estos compañeros nuestros también. Pero no, la verdad es que hasta hace poco, pues hay épocas en la vida en que no se le da importancia a cosas que tienes. Las tienes de nacimiento y están allí, no las valoras. ¿Ya? Yo tengo un libro de Victoria Nicolás, en cheso, ya hace muchos años, de 80 o por ahí, poesía, una maravilla, una maravilla. Y yo lo que no entiendo, este horror a las lenguas maternas, o como quieras llamar, autónomas de cada parte, de cada lugar, no lo sé, no lo entiendo. Yo me crié en Barcelona. Entonces, en mi casa, castellano, mi padre era aragonés y dice que de catalán nada. Pero da la casualidad y tuve la suerte de que unos vecinos que éramos muy amigos, hasta el periquito hablaba en catalán. Siempre han tenido un orgullo de hablar su lengua. Yo ahí he vivido el orgullo de la lengua. Entonces yo venía aquí y ver que yo ya lo sabía porque mi padre tenía un diccionario de aragonés de 1908, se llamaba Voces Aragonesas. Y entonces siempre él tuvo mucho interés por Aragón y me fue metiendo.
Pero eso, lo que yo no entiendo, este horror aquí a la gente de desprecio absoluto, y ahora igual por parte del gobierno, porque es que no lo entiendo, va a ser la Expo y resulta que no hay nada, le ponen nombre a una cosa horrible el club y ese, habiendo una palabra que era chisla, que era aragonesa. Yo no, es que no lo entenderé nunca. Y además, el que habla desde pequeño, o se abre la cabeza a otras lenguas y tal, es que tiene abierta la puerta de todas las demás. Qué casualidad, mi hermana y yo somos que en Cataluña, mi hermana es profesora de inglés, yo no soy profesora, pero hago francés, inglés, italiano, catalán por supuesto, y luego pues aragonés que he hecho los cursos. Y yo cuando empecé a comprarme libros, como lo entendía bastante bien por el catalán y porque en mi época era latín y llevábamos 8 años de latín, los 2 bachilleres, más universitario y tal y cual. Entonces, y voy al País Vasco, me llevo mi pequeño tal en vasco porque me encanta ver todos los nombres en vasco y además es que eso es una diversión. Yo voy a Barcelona y hablo catalán porque es que para mí es un esfuerzo, no sé, es que me parece fantástico, o sea, la variedad. Es que ir ya ahora vas a Alemania, vas a no sé dónde, la Coca-Cola, todo lo que hay en todas partes, pues ¿por qué? Pues en cada sitio tiene que haber lo propio del sitio, en tanto comidas como en todo, o sea, me gusta en Saravillo, por ejemplo, compramos los quesos cuando vamos a la Huelga, en fin, me parece, yo siempre que voy, desde luego, me cuesta porque me sale siempre el catalán. Claro. Entonces me cuesta mucho ponerme, por eso hablo ahora en castellano, pero es que se puede vender muchísimo, sobre todo el espacio, aparte de, y el respirar aire limpio, que eso hoy en día es un lujo, porque los japoneses se lo están inflando en una botella, el oxígeno, o sea que eso es un absurdo, o sea que tenemos riqueza a manta, espacio en Aragón nos sobra. Y no acabamos de arrancar, no sobre todo eso, de qué manera en los colegios, donde sea, se les tiene que meter, tenía que haber una actividad que no sé, de meterles de alguna manera el cariño, porque es una cosa cultural más, o sea, tenemos románico, pam, tenemos una lengua propia, varias, porque hay muchas referencias en cada valle y tal. Mi nuera es de Donaspe. Y en un aspecto, ella con su familia, sea por teléfono, siempre hablan, como se llame, o sea, el catalán de la Francia, y vamos, yo como a mis hijos les he metido mucho el catalán, pues resulta que mi hijo cuando empezó a ir con ella, dice, pues siempre está bien, yo les entiendo bastante, porque como, sí, que es una riqueza, el hablar otra lengua, y cómo se ha olvidado, y porque se pegaban los niños, cuando yo me acuerdo en los años 40... Yo no me preguntes, porque yo recibí. Yo eso, que me lo explique, es que no lo entiendo. Yo fui a los años 40 hasta el 62 estuve allí. Y allí jamás he visto desprecio, he visto... Y es que no, es que eso no lo entiendo nunca. No, pero si ahora un catalán te habla en catalán, tú le contestas en chiste a mí. Yo no tengo ningún problema. Sí, yo por eso, o sea, quiero decir que no tengo ningún problema. Yo me voy, procuro eso, incorporarme y si no, pues escuchar. Una riqueza, es como las flores. Si fueran todos los árboles, vaya rollo, pues hay que haber de todo. Pues sí. O sea, mucha variedad. Yo la variedad me encanta. Y eso, menos mal que se ve que no se pone la cosa, que va para arriba, poco a poco, pero daros la enhorabuena por el trabajo que hacéis. Muchas gracias por la aportación. ¿Querés adivinar una cosa? No sé. Quizá esos socios a los que te refieres pueden venir a veces también como elemento identificativo de lo que puede estar en un lugar. Pueden introducirse elementos politizantes que pueden influir, aunque haya odios o que uno lo vea de una manera o de otra, o que sea manipulable en ese sentido. Y a veces yo creo que también tiene una cuestión de comodidad. Y es decir, pues si muchas veces en sitios donde se ha charrado algo porque ha desaparecido, si vamos a ir para afuera o lo que siga y vamos a hacerlo todo en castellano, ¿para qué ves hacerlo en otro idioma si todo lo hacemos igual, mejor, hombre, más cómodo? Y es posible que siga, pero sí que es cierto que hay una parte negativa que pierdes cultura y pierdes variedad de cultura, ¿no?
Pero bueno, eso ya también depende de lo que nos queramos implicar cada uno en lo que lleva a mantener. También porque han desaparecido todos los triballos como se fueran antes más, pues por comodidad y rentabilidad, ¿no? Y así se... Santi? Bueno, yo tengo dos preguntas. La una es general y la otra ya no me es para la chesa. La general. ¿Se ha pensado, se pensará o se puede pensar en hacer bella cosa por l'Aragonés? General, de todas las vals. Cuanto al turismo y a potenciar el turismo por l'Aragonés, y decir un día del Aragonés, una ruta turística del Aragonés o bella cosas así. Nosotros en nuestro caso hemos empezado a hacerlo no por el aragonés, digamos, genérico o a gran escala, sino por lo chiso en pequeñito. Por lo que yo lo cheso, bueno, se ha dado un caso, ¿no?, de lo que hemos comentado antes de hacer la jornada de viviendo en cheso, ¿no? También es cierto lo que hemos dicho ayer demandado por una asociación en particular y demás, pero bueno, quizá algo para principiar que no iría mal. Y que es posible que uno nomás no pueda hacer guaire, pero si todos se juntan igual tienen más posibilidad para traer gente. Y es posible, lo que pasa que yo me muevo en lo que hielo y ahora, lo mío espacio y no prueba más. ¿Y solo si está bien lo han pensado o no? Pues chicos, no. Yo sí que este año Fernando van a organizar en Chisten unas jornadas aragonesas, ¿verdad? Con la Academia de Aragonés, ¿no? ¿No es así? Que vienen invitados, pues primero van a hacer las jornadas en Benasque, luego las van a hacer en el Valle de Chistén y luego van a estar por Anso y Echo, sí, es, ¿no? Y bueno, pues a mí estas cosas la verdad es que me gustan mucho, pero de cara al turismo, no porque el Valle de Chistén tampoco hay un valle súper explotado de cara al turismo. Es que como solo funciona el turismo rural y de la gente de allí, tampoco se ha pensado ampliarlo más, ni mucho menos, y menos por el Chistavín. A lo mejor por las costumbres sí, pero yo pienso que las costumbres, dentro de las costumbres del valle, ya va incluido el Chistavín. A forma de valle sí que se treballa en xunto. Mucho. Pero más ya hablar, no, ya más no. Es que yo, en ese sentido, yo lo que creo es que, lo he comentado antes, la fabla por sí sola no oye como las pistas de esquí. Exacto. Entonces, como si tú lo empleas como un elemento más que puedes mostrar, es decir, no voy a venir muy tachenta hecho porque se echa recheso, y yo creo que es realista en ese sentido. Cuando hemos feito alguna cosa, porque un grupo de gente que viene motivada o preocupada por la fábula o por lo que siga. Pero, por lo menos hasta el momento, hay algo puntual. Pero sí que siempre es bueno, y porque sí que clama la atención, ¿no?, el ir metiéndolo, introduciéndolo como un elemento más de la cultura que hemos vivido. Vale. Bueno, la otra pregunta, y era no es para tu, Gemma. Me has dicho que comentabas bella cosas de hecho en la época medieval. Y eso también sería buen momento para charlar del aragonés, no más de hecho del cheso, sino para charlar del aragonés en general. Y podrías mismo charlar, y esto se enreliga con lo que he dicho entre todos. Igual el aragonés o la fabla o el cheso no tira guay, pero si lo juntás con el aragonés y el catalán, el aragonés o el occitano, o las luengas en el Pirineo, si existiese un centro de interpretación o bella cosa, o que les puedes dar folletos sobre las cosas en general, yo digo que ya sí que moverías más gente. Bueno, me refiero porque así tenés mucho turismo catalán, turismo vasco, turismo francés, y seguro que eso sí que les interesaría más. Analizar las diferencias, las relaciones. Y que si no hay una oferta, no hay Ya sí. Pero yo te voy a decir un poco lo que es la experiencia nuestra. Nosotros nos hemos metido a trabajar en un centro de interpretación orientado a un tema cultural, histórico y demás. ¿Qué ha pasado al final? Que hemos que abrir una cafetería para conseguir que la gente parase.
es que esto no lle un por aventura o, ya te digo, cuesta moito, e yo creo que en España é uno de los grandes problemas que hemos, cuesta moito que la chen, a no ser que lo te vendan como algo espectacular, una atapuerca, por ejemplo, charlando de la prehistoria, o una alhambra, o algo así, que sí que son puntos siendo moita chen, las cosas más chicotonas cuesta moito, que si moita chen non sabe ni lo que é un centro de interpretación, ya partiendo de iso. E cuesta que entren, e penosamente é así, desde que hemos abierto la cafetería, pues para 20 veces máis chen que antes, e é así. Claro, iso é un engaño, ¿no? Nosotros, la cafetería nos permite mantenernos económicamente, porque yo os digo que cuesta, pero también, por otro costado, estamos consiguiendo que la información de que había un centro de lo que charra y demás, lega máis chen. Pero iso é un traballo moi gran que hemos que ir fendo aquí. Yo creo que en otros países europeos lo han bastante mellor. Y ya no te charro solo de lo que es el interés de chen por a veces lo que son temas culturales, sino que encima, si hay que pagar 2 euros para entrar, se complica aún más la cosa. Y es difícil, es difícil. Y yo que en nuestra experiencia lo que entra, lo que contrata nuestros servicios, sale contento. Pero conseguir que paren, simplemente, cuesta mucho. Entonces, yo creo que ese sería el gran problema. Tiene que haber en general, en Aragón, en España, un cambio de concepto de realmente de tomar interés por lo que son temas culturales. Muy bien. Fernando, pero tomamos primero que... Y lleva Azo que iba a pedir la palabra antes, ¿no? Sí. Bueno, perdón, aquí. Que lleva Azo que le va a pedir antes. No, yo tú ya escribo, pero bueno, sin cosas así no... Bueno, más de todo voy a rienda lo que has visto tú de transmitir esa visibilidad de la lengua que también en el Valle Chistao y un poco lo que falta. Y un problema que veo, que ahora en Cheso lo he sacado de van, pero que un problema que veo es la invisibilidad de la lengua, ¿no? Los primeros años pues lleva como una inercia hasta que no se villese, porque ya lo ha dicho Rosa, pues que es tu que hacían en la escuela, que te foteaban con los teflazos, y yo feba que la chen lo querese amagar hasta que no se villese. Yo en las vals nuestras yo veo que hay una invisibilidad. Te puedes trobar que la chen puede pasar por allí per Chistao sin saber que ahí se charra una lengua distinta, ¿no? Y eso y es lo negativo, ¿no? Yo pienso que no cal hacer de la lengua en sí tiene que ser transversal, ¿no? Que sea un proceso espontáneo. Por eso me hace todo hoy arriendo lo que has explicado de que la lengua esté per debaixo como un elemento más, ¿no? Que tal vez lo que faltaría allí. Pero eso va entroncado también con la percepción que tiene la chen. Porque si te trovas que viene eso de la vez pasa, cuando dice, bueno, pero aquí en la toponimia más que más, dice, pues el camín de Buixos, ¿no? Pero esto ¿qué es esto? Esto se charra otra cosa. Y entonces a lo mejor le preguntan, bueno, pero aquí ¿qué se charra? Bueno, aquí un mezclayo pero se charra... No, aquí, bueno, pues unas palabras, aquí una mezcla de francés con italiano. Sí, pero es del pueblo de abajo, de Baixo, charran mal. Y entonces, claro, ese es el problema, que esa invisibilidad de la lengua tiene que ir con un proceso educativo que cal tener 3 cosas claras. Todo, en todas las fases. Si no, no sirve de cosa y se va a sacar la invisibilidad. Fa falta que la chen tenga la percepción de que lo que charra no lle charrar basto, y eso cal tenerlo claro. Pero yo creo que eso se ha perdido, Sí, bueno, segundo, te digo ahí. Segundo, fa falta la percepción de que todos sepan que charran una lengua que se charra en todo el Alto Aragón con las diferencias de cada uno, pero tenéis esa sensación de unidad de lengua, ¿no? Y tercero, fa falta que se transmita que lle viva esa lengua, que todos cuando transmitan eso, porque yo lo que digo es que lle claro, pues, saben que Chistavino no lle charrar mal, tenéis claro que el Chistavino, pues bueno, con las cosas peculiares que tiene, pero lle la misma lengua que se charra en todo el Alto Aragón, y que lle charrada
cutiana por todo, pero le preguntas a cualquiera y dice, no, hombre, aquí se charran palabras, pues lo charras en casa todos los días. No, hombre, no se charra. Esto, bueno, ya te transmite una cosa irreal, ¿no? Entonces yo pienso que fa falta en un proceso educativo que la gente entienda que hay un valor cultural y que queden claras esas tres cosas. Bueno, respecto al tema de la lengua como instrumento de turismo, pues Fernando y yo años ya habían pensado una cosa. Yo pienso que tiene que ser transversal, ¿no? Que la gente tiene que ir por el conjunto de todas las cosas y que la lengua sea una cosa más, un aliciente, pero dentro de todo. Dentro de todo, si los caminos son rotulados en Chistavín, pues hay un aliciente para la gente que valora esas cosas, ¿no? Si los museos son con rotulados, bien. Nosotros años viven un problema, que siempre lo he encharrado con la gente que aprende el aragonés y fuera, tiene un problema, ¿no? Y que aprende un aragonés lejano de la realidad. Y sí tienen un problema. Y no hay como otras lenguas que pueden charrarlo. Y sí hay una dificultad. Entonces nosotros hemos pensado que una posibilidad, que ya lo fan es vascos, y el privilegio que tened es lugares que charraz el aragonés y que tened casas de turismo rural, ya que podéis ofertar a esas personas que aprenden el aragonés, ¿no? Pues hacer un rete de casas de turismo rural que ofrezcan la posibilidad de albergarse y aprender la lengua en vivo. Y sí que hay un reto que todos lo podéis plantear, ¿no? Casas de turismo rural, que es dueños de la casa charren la lengua, y un privilegio es que aprenden la lengua en Zaragoza, en Huesca o en otros lugares. El inconveniente es que aprenden una lengua lejana a la realidad que después no les vale tacharrar. ¿Qué se podría hacer? Pues bueno, pues también las instituciones que planteasen un rete de casas de turismo rural de todo el Alto Aragón, gestionadas por familias que charran la lengua, y contactar con las escuelas, con los centros que enseñan aragonés para ofrecer esa posibilidad. Sí. Fuera de temporada, que sí. se lleve un turismo fuera de temporada. Y se lleve una posibilidad que yo veo que hay una línea de trabajo al turismo y que adullaría a las casas de turismo rural a dignificar su valor, a tener turismo fuera de temporada, y adullaría a la gente que aprende el aragonés a aprender un aragonés de verdad, ¿no? Un aragonés que sirva, ¿no? Nozadero, yo hacer una pregunta, más a vosotros, yo lo he explicado un poco, pero también a los dos, la perspectiva vuestra que tenéis de por qué estos años ha perdido la lengua, ¿no? ¿Cuál es el proceso de pérdida? ¿Qué causas fan que per cada día se charre menos y que per cada día se mezcluce más con el castellano? ¿Cuál es la razón, tanto en hecho como en chistao, la razón por la cual se pierde? ¿Y qué pensáis de lo que te os he dicho del turismo lingüístico? Pues que si una cosa a tener en cuenta, esto que acabas de decir ahora, sería un aliciente, estaría muy bien. Y luego de perder bueno, poco a poco, sin darte en cuenta, yo por ejemplo tengo mucha suerte porque soy casado con una chistavina, entonces en casa nuestra se habla chistavín siempre, y hasta la vecina ya empieza a hablar otra vez. Pero la gente, por ejemplo, Rosa, pues se ha casado ya con de Zaragoza, y claro, y poco a poco se va mezclando, se va perdiendo. Y así poco a poco sí que se va perdiendo costumbre allí de hablar. Y también te digo que la gente que vive allí en Chistén, esto que has dicho tú, les dejaría el trabajo muy fácil, ¿eh? Si llega el turismo y les hablan en chistavino, vamos, ellos encantados. Porque lo difícil ya hablar castellano al turismo. Porque al final les hablas una palabra chistavina, una castellano, o sea que seguro que iban a aprender fácil. Y la gente de allí del turismo, pues encantado. Sí. Y perderse, tampoco creo que se haya perdido tanto. Lo que sí que, palabras. O sea, yo por ejemplo, lo que yo hablo ahora, en casa nuestra ahora el chistavino, pues bueno, si hablo con la abuela que tiene uno, me cuesta entenderlo. O sea, porque sí son palabras que se han ido cambiando. Pero perderse de todo no es. O sea, no sé. ¿De qué forma se podría recuperar? Eso es lo más importante ahora. Y a ver de qué... Perderse tampoco te sé decir. Tampoco se ha leído. No sé. Por ejemplo, leyes allí en Chistavino no se ha leído nunca. El periódico, la televisión, castellano. La escuela, castellano. Los libros, yo en aragonés me cuesta muchísimo leerlo. Para entenderlo tengo que leer en voz alta, porque si no, no entiendo nada.
es verdad. Y mira que el chat... Pero claro, no hay un chistavino cerrado como el que hablaba, por ejemplo, como el que habla mamá, por ejemplo. Yo entiendo todas las palabras, pero no las digo todas, ni mucho menos. Por ejemplo, lo de Chen, yo cuando van a pullar de la Academia Aragonesa, que voy a decir gente, casi me matan. Digo, pues aquí siempre se dice gente, pero chica, pero tú eres chistavina. Digo, pues sí, pero Chen yo nunca le he dicho. De hecho también lo habíamos prohibido y ahora se ve diciendo un poco más. Y sobre todo se lo he dicho a Santos Baixando, digo, mira que como digas gente, pero es que no te sale, de verdad que no te sale. No sé, yo por ejemplo, Fernando, yo le entro en chistén y le hablo castellano, si él me habla chistavino, yo le hablo chistavino, pero con otra persona que no soy de allí, pues es que no me sale. Lo difícil es hablar castellano con una persona chistavina. Y yo hablo chistavino, y el marido mío pues lleva 25 años casados, y él entiende el chistavino, y él charra como puede. Pues, charra. Que le punchas. Charra. Y es que ellos pues le entenderán todo, pero pues tampoco, porque yo a ver, una anécdota, yo de Navidad le voy a llamar a David, al alcalde, y le digo, tenéis que cortar un pin del pacín y meterlo en la plaza. Y el crío mío tiene 17 años y se me queda mirando y me dice, un pin, mamá, ¿pero qué dices? Le digo, Tony, ¿sabes que hay un pin? Que no y se me ve dice, sí, lo que se mete aquí. Digo, no, que hay un pino de Navidad. Pues es que pasa eso. Que las palabras de chistavino que se identifican con castellano, pues esta gente no lo entiende. Siempre, solamente pasa eso. Pero vamos, yo pienso que esto no da tiempo de recuperarlo, ¿eh? No como en otros valles, por ejemplo, en el Belsetán también se ha mantenido más que el nuestro, y el de Valles de ellos también. Y el Benasqués también. Y el Benasqués es muy difícil de mantener porque es mucho más cerrado. Yo un Benasqués me cuesta entenderlo, ¿eh? El nuestro se ha perdido, pero por ejemplo, yo lo que le decía a Santos, en el Valle de Chistau son 3 lugares. Son San Juan... No, bueno, en el Valle de... quiero decir, lo que es el Valle de Chistén, de Chistau. Lo que son el Valle, pues San Juan, Plan y Chistén. Yo cuando era chicota y vais andando esta planta a la tienda, solo que hablas es chistavino, casa Fantova, ya se te revivan, y en chiquero. Y a esa gente de plan, pues siempre les has tenido, con eso de que se quedaba la Guardia Civil, se quedaban en medio, pues se lo quedaban todo y tal, que no nos pillaban nada, pues siempre les has tenido un poco de eso. En cambio con el de San Juan, pues no, iba hasta San Juan, y yo que allí, por ejemplo, comí, nosotros en Chistén sin comer, y él decía, ¿has comido? Yo digo, ¿pero esto? Y solo que hay, nada, que se puede ir perfectamente en media hora. Y giros así, pero que no sé, que también la gente con la que te relacionas un poco, ¿eh? Y en plan prácticamente, Fernando, lo sabrás, hay poca gente, no hay mucha gente que hable el chistavino, ¿verdad? Menos y más mezclado. Y más mezclado. Sí. Xerrando de turismo lingüístico, l'altre dia podia veure per primera vegada que en la pàgina de xerrando.com puedes trobar un banner de, pues creo que ya de Plan, de la Casa Rural de Plan, en que decía aquí xerrant chistavín, Puyatenet, es decir, esto, también que las cosas son cambiando Sí. poco a poco. Sí, en la página web de torrural.com, yo en la casa de Casa Guillén también le voy a decir a Rosario que metese, que habla francés, y que metese chistavín. Porque sí, porque la gente, pues yo sé que ha venido gente joven que habla aragonés y le gusta, ¿no? Sí. Es claro que un mercado y chicos, pero oye que si no se explota por poco que sea, bueno, también a oferta y chicota. Sí. Tal vez lugares puede ser un mercado chico, pero suficiente, ¿no? Pero las casas de turismo no hablan chistén, todas hablan chistavino, todas. Y si tú llegas allí y le dices, oye, que es que vengo que quiero hablar chistavino, pues vamos, es que encantados. Algún folleto también, porque cuando fuimos a la INSA, veo folletos para ir a visitar Taraví, la Baja de la Mora. El chistavino. Sí. Y luego acá Casa de Turismo Rural pues tiene su publicidad. Bueno, yo creo que hay una cosa positiva y además también pensando un poco en el otro día de Alonso Navar, bueno, una edición que, bueno, y claro que hacer bellas cosas hasta una chicota pues no tiene buen sentido económico porque no se sacan beneficios, pero pensando en varias luengas a la vez, en un mercado más amplio, pues igual sí que puede tener sentido. Y en ese sentido también meter publicidad diciendo, bueno, aquí se charra pues, chistavín, puede mismo atraer igual a un mercado chico que pueda estar en Zaragoza, en Huesca, pero además yo me pienso, si yo voy a Asturias y pues
somos gente que igual tenemos bella interés en las luengas, pues bueno, si yo voy y vengo del puesto y digo, ay, ¿estáis echar asturiano? Bueno, pues, ¿por qué no? ¿No? O sea, quiere decir que también puede estar que de Asturias, bueno, puestos está plegado aquí, prefieren ir a un puesto, aunque puedan sentir charrar la luenga del lugar, bueno, y una cosa que si no se mete, pues no puede atraer a Rachel, ¿no? Si se mete, pues igual hay poqueta chen, pero bueno, ¿te vas a comentar de eso? No, lo único de las causas de que haya la fabla se vaya castellanizando moitas veces, sobre todo los críos y demás, y echar antes un pouco dixe elemento de comodidad, ¿no? Que puede estar una lengua única. Pero yo lo veo muy claro, si se ve perdiendo, fundamentalmente entiendo yo que porque había elementos castellanizantes en el lugar que antes no eran. Desde la televisión, a más chen que viene de fuera a vivir tal lugar, a chen del lugar que desde muy joven se veía a estudiar, por ejemplo, de fuera. Todas esas cosas antes más, la chen vivía en el lugar y no había tanto movimiento. Este movimiento, sobre todo, y además es que, y así, cuando se perdieron muchas de estas fablas, a partir de los años 60. ¿Por qué? Porque la chen se fue a trabajar, si la gran emigración de la montaña, la chen se envía a trabajar fuera, y en algunos casos se da ese sentimiento de vergüenza, o en otros casos las situaciones que tú decías de bowling, ¿no? No solo en la escuela, sino a veces en dovivas, que fan que se pierda el charrar tuyo. También te ubicas, tú te ves, te ubicas en una gran ciudad y todo el mundo igual iría charlando castellano. Desaparece, porque creo que es muy importante, lo cotidiano de emplear la fabla. Porque, por ejemplo, en Ansó se da el caso que cotidianamente tú no escuchas lo ansoltano, pero yo os aseguro que la chen de 50 años en Taito, todos han charrado de críos o han conocido lo ansoltano seguro, pero han perdido la costumbre de emplearlo. Y eso es lo que fa que no se utilice, no que no lo conozcan. Yo creo que esto es importante. Pero es que encima cogen otro idioma, porque los que fueron a Barcelona, Durán Lleida, Carlos Rovira, esta gente encima... Pero, bueno, había casos y casos también, ya de todo. Yo conozco a gente que se han ido a Barcelona y hay a determinada edad no charra nunca catalán. ¿Me entiende? Pero no lo charra. Los hijos sí que charran catalán. Y bueno. Pero el Chistavino es que se han ido a Cataluña y yo me he cabreado mucho porque en Chistén se ha metido a hablar catalán. Entonces yo, es que eso ya no puedo, Es que, pero no, es real, Porque si uno se casa con un catalán de pura cepa y hablan catalán hasta la ropa, que llega a Chistén y que se me meta en la catalán, pues yo no puedo. En ese sentido yo siempre he defendido una cosa, que para mí, yo creo que el hecho que afito que yo charre lo cheso también en cierto modo. Para mí el charrar un idioma, el emplearlo, tú lo fas, uno u otro, porque hay una función que cumplir. Si no hay una función, no lo ves a emplear. Para mí estas fablas, si se han mantenido en determinados sitios, y es porque han habido la función del lenguaje familiar. Y esa función se puede plantear con las fablas. Claro, si tú te ves a trabajar como función laboral, como función de cuando has que tratar con la administración y demás, no puedes emplearlo, eso. Bueno, es otro idioma que lo te resuelve. Pero mientras tú percibas que cumple la función que tú quieres, lo ves a mantener. Cuando desaparece esa función, desaparece el idioma. Porque se deja de emplear, de usar. Rubén tenía la parola demandada hace tiempo ya. Bueno, yo que, me lo he dicho un rato y cosas que se han ido diciendo y eran, si fue mejor lo que te lo voy a decir yo, ¿no? Pero en todo caso has dicho una cosa, Gemma, que tienes mucha razón cuando dices que la fabla, que la aragonés, que el rocheso, que el chistavín, que no son unas pistas de esquí, quizá no tantos diners y así, ¿no?
Pero bueno, en otros puestos también hay lo que decía Santi de crear la necesidad, ¿no? Por ejemplo, en el País Vasco, en Navarra, fan las fiestas estas populares del euskera, que los ayuntamientos se las rifan, porque fue una fiesta popular en favor del euskera y pues iban 20.000 personas. Y ese día, pues mira, fan gasto para todo el año en los bares y entonces puestos de restauración del lugar. Y bueno, eso por un costado, pero claro, por otro costado lo que decíamos, no se puede vivir ni Chistau, ni en Hecho, ni en otro lugar de Alto Aragón, no se puede vivir del turismo lingüístico, ¿no? Pero hay un plus. Yo me acuerdo en Casa Chonet, que lo comentaba hace unos días con Marta, para años, que yo estoy en una nueva y tal, en Casa Chonet en Hecho, tenía una mena de hoja como de... para que la chena apuntase porque va a ir a casa, ¿no? Y porque iba a hecho pues, a pasar los días. Y una de las cosas que llamaban y se va era precisamente la lengua. Me meteo, ¿qué tengo acá de hecho? ¿Qué te fago yo de hecho? Cultura, tradición, lengua. O sea que también lo llevan como una posibilidad, como un plus. Y claro que no puede tirar o turismo alrededor de la lengua. A lo mejor tampoco puede tirar a economía del Alto Aragón o de economía de montaña alrededor del turismo, pero bueno, eso ya es otro debate, ¿no? Pero en todo caso puede estar un plus. Lo que decía Fernando, también yo muy acertado, de que en el año 72 o 73 en Zaragoza hay gente que quiere aprender, en Zaragoza, en Huesca, y hay gente que quiere aprender aragonés. Pero hay una necesidad un poco vital también, por la necesidad de particularización, de vivir en una ciudad no se sabe de y hay mucha gente que quiere estar de vía trazada aquí, ¿no? Y unas las posibilidades que tenía aprendiendo aragonés. ¿Qué le pasa mucho a esa gente? Pues que, como decía Fernando, yo creo que más antes que no pasa ahora, pero se aprendió un aragonés raro y muy diferente a lo que se echaron las lugas. Y esa gente que creo, mirar de practicarlo, marchar está hecho y charlar en aragonés. Estaba bien. En hecho que han visto toda la vida como siempre digan, cuando iba con plegado aquella persona de fuera y se te digan cuando les veían charrar en cheso, veían que plega un tío de Zaragoza y que les charra una cosa rara, pues claro, les contestan en castellano, que yo creo que ha pasado mucho, ¿no? En estos tiempos. Pero si la gente de hecho, la gente de Chistau saben que ya hay gente en Zaragoza o en Huesca que quieren aprender y quieren practicar el aragonés y que además les puede dejar bien estos, yo creo que se lo pensarán también, ¿no? Dirán, pues mira, y una oportunidad, ¿no? En cara que sea solo desde esa perspectiva una mica más egoísta, ¿no? Decir, oye, si los tengo en casa mía, mira, el charro en Chista bien y igual vienen mismo entonces años, ¿no? No, pues en Chistén, de entrada, te charlarán en castellano, pero si tú les charlas en aragonés, me da igual, ¿eh? Ellos te charlarán en Chistamín, seguro. Seguro. No sé, no pasa que ellos sí que me han charlado en Chistamín, pero de entrada, pues da un poco de... Es que luego también hay la complicación esa que os decía, que si nos pasa entre nosotros en casa, que yo lo que os decía, que yo con mi madre no sé charlar en cheso, es que no me sale, ni a ella, o sea, no hay extrañar que no me salga a mí, que yo lo he ido aprendiendo después, pero mi madre que es chesa, conmigo no sabe charlar cheso, y si se mete a charrar, pues lo charrará lo primer minuto, pero de manera forzada y acabará charlando castellano. Y una costumbre, contra eso había que luchar para poder también un poco, dices, y ahora llevamos ya un rato y, pues bueno, me ve saliendo más fluido, ¿no? Pero al principio sobre todo te cuesta mucho. Luego, yo soy muy de acuerdo con ese planteamiento que has dicho del turismo rural, introducir ese elemento de fabla, ¿no? Como un elemento más para poder haber chen, temporada baja o alta, la historia de poder trabajar, ¿no? Pero luego había otros elementos, como lo que has nombrado del día del euskera. Bien, si se hace un día del aragonés, bien, pero desde el punto de vista de lo que es la rentabilidad económica, que en principio nos interesaría a los que trabajamos en turismo, y una actividad puntual. Nosotros ahora, digamos, somos un momento en que somos un poco planteándonos estos temas de actividades puntuales, que están muy bien, hacerlas, pero que muchas veces hay que ir pensando un poco en qué fas, no tanto para cosas puntuales, que a veces hay mucho trabajo, para la rentabilidad que te puede dar haber hecho en un día, y ver cómo orientas las cosas para que te puedan funcionar todo el año, no un día.
lo cual no quita que un día puntual fas una cosa en un lugar y haz tu publicidad. Vale. Pero no te soluciona el tema del triballo turístico. L'autorització puede tornar ya otro día. Sí, pero pues esa publicidad que es que te digo que no lleva el elemento, pero no hay un elemento que te solucione el tema. Pero la mezcla de muitos... Sí, pero muchas cosas puntuales y mucho triballo. Entonces la historia es buscar algo que te pueda servir más para todo lo que te añada, ¿no? Y que la hayas montado ya, triballas, lo montas y ya lo es un poco organizado. Si no acaba estando mucho triballo, realmente. ¿Hay cosa más? Jo, pues, sí. La ventaja lo que lleva en esta propuesta más que más porque hay un turismo que goza de fuera de temporada, que hay un en Chistao el problema es que en Semana Santa es Puents y agosto y todo pleno, ¿no? Y es rebutiu y todo pleno, pero lo que cal fer es traer gent en fuera de temporada, d'agüerro, de primavera, y si totalmente este tipo de personas son las que cuando llega agosto y cuando raita ellos que no quieren pujar. Entonces, que si se enfoca, pues no sé, y organizarlo, y plantearlo, ¿no? Si cuando se organiza un curso de aragonés se plantea, pues también se tiene que entrar el gobierno, ¿no? Y decir, bueno, pues cómo se organiza. Y bueno, pues este curso tiene una parte teórica, pero, por ejemplo, que el gobierno mismo acreditase esos cursos con una parte práctica, ¿no? Es decir, este curso consta de una estancia de 5 fines de semana fuera de temporada en el Pirineo. Y la gente tiene que hacer el curso y hacer 5 fines de semana. Y 6 fines de semana serían fuera de temporada. Eso hay una ventaja a las casas allí del valle, y una ventaja porque le bachen en fines de semana que no son importantes. Y tal la gente que quiere aprender aragonés y un privilegio, ¿no? Yo creo que la gente no valora el valor que tiene, ¿no? Que ya hay gente que desearía poder sentir el aragonés en vivo y vivirlo, ¿no? Por eso yo planteaba esa alternativa. A mí me parece idea fenomenal, ¿eh? Pero bueno. Pero en Chiste, Fernando, aparte de el turismo, también viene muchas veces por los recursos propios que tiene el valle. Sí, pero yo creo que por ejemplo, un poco de todo. Sí, por ejemplo, la época de caza, claro, vienen muchos cazadores. Escamparols también. Y la época de las setas, bueno, pues es que aquello llaman por teléfono y te dicen, Rosario, hay setas, han salido setas, hay camparols. Y ahora todos los años con los ayuntamientos, con el Parque Pos de Madaleta, se hacen unas jornadas de setas que viene mucha gente. También se les puede ofrecer allí hablar en Chistavino, por ejemplo. Porque la gente que le gusta la montaña y le gusta los recursos que tiene la propia montaña, yo pienso que también le gustaría sentir a Chistavino. Pero claro, ese es el problema. Tampoco te vas gente que quiera hablar en público en Chistavino, no te creas, que es complicado, ¿eh? Pero sí. No a saber cosa, por eso que has dicho lo de charlar en público en Te da aragonés. vergüenza, ¿eh? Y que no Yo me saber meto muy qué se podría hacer a personas que sigan de carácter público, que no sé, que les salga charlar en aragonés. Yo me he trobado con muchas experiencias de que no, y mira que me esfuerzo en charlar en dialecto, o sea, ir más que más hasta Chistao o charlar un poco y que no. Una vegada nos pasó con todo Nogara, fuimos toda la clase tan viache, tan museo no lo chico, y no eras tú, no era Roberto, y la mujer que nos la mostró, pues cosa, o sea, nosotros charlándole en aragonés y ella que no, y antimases me licaba, o sea, cuando nos sentiva a charlar en aragonés, pues jijiji, caraga. Pero no era de esa zona, ¿no? Sí, claro. Claro que Algún contrato temporal. Y dimpués otra vegada en campo, en el Museo do Chogo Tradicional, pues nosotros la colla que vamos siempre charlando en aragonés, y le decíamos, pues nos sintió, pues yo soy de Chistao, yo soy de Sin. Y resulta que ya era de Sin. ¿Y nos lo puedes explicar en aragonés? No, pero es que no. Nosotros todo el rato preguntándole en aragonés y tal, y la otra que no. Y pues nos enteremos que es de las que no les toca charlar en aragonés. Pero son cosas que te trovas y que se podría hacer para que... Es que yo lo que te he dicho antes. Claro, ya. El cheso, el chistavín, esa habla una función. Claro. El que yo trabajando de cara al público, de cara a afuera, les charra en castellano y no emplea la lengua propia porque no hay función de esa lengua y ese trabajo.
a mí cuando me han demandado algo que lo faga en cheso, lo me he tenido que preparar. Y un esfuerzo de concentración, es decir, es que estar centrada y que no... Porque en cuanto te despistas sigues charlando en castellano, porque normalmente lo haces en castellano. Pero ahora has dicho la palabra, antes charlabas de la comodidad, ahora has dicho la palabra esfuerzo. Y querer esforzarnos. Yo desde que he entrado en contacto con todos vosotros, que a muchos os he conocido por el tema del aragonés, me sale, pero la primera vez que me demandaron de charlar en cheso, como dice Gemma, me costé, pero querer esforzarnos. Yo vi a muy tachen en un lugar que me cabrea porque es que no les da la gana. Y en hecho, hemos mantenido el cheso vivo y muy bien hasta ahora, porque hemos habido mucho orgullo de lengua y cuando uno venía... Si venís en catalán, bueno, ya directamente lo despachaban del lugar. Pero un cheso que venís charlando en castellano y ya era lo finolis, lo fato y en cambio ahora que charrar la lengua y un orgullo y un valor cultural muy importante, te encuentras en que no se esfuerza. Es que no se esfuerza. No se esfuerzan con los nietos, por ejemplo, abuelos, que los nietos charlan el cheso porque la madre vive fuera, luego castellano, perdón. Y veis que los abuelos cambian a lo castellano y dices, Dios mío, pero tardamos a ir. O sea, lo estamos viendo precisamente al revés, ¿no? Ahora que ninguno nos importe, que hay un orgullo, no nos esforzamos. Y había demasiada comodidad de cara a vosotros por no esforzarnos en decir, bueno, pues vale, me haya hecho, pero si me esfuerzo me puede salir lo cheso. Y de cara a los nuestros mismos. Ya pues digo, nietos o sobrinos, la cantidad de hechos de toda la vida que se pasa a lo castellano cuando le está charlando a los que son chicos. No sé, yo me entera. También yo creo que de cara a lo que yo lo triballo turístico, había cosas que los mismos que triballamos en el apartado turístico hemos que ir aprendiendo. Y que al turista no solo había que viene de fuera, no solo había que darle de dormir y de comer, que siga bien, sino que había que atenderlo en muchos aspectos. Y yo hay que aprenderlo la gente también, de acuerdo, los que trabajamos en turismo, que si muchas veces, claro, dices, te da la sensación que con el turista, desde luego tú no vienes para resolverle la vida, pero veo muchas veces que de pequeños detalles que te demandan, que a ti no te cuesta mucho, no tiene por qué costarte mucho y puedes ofrecer, y la gente va a salir contenta. Y un elemento que yo creo que también es importante, el haber esos detalles no para con los de fuera, porque se ven a ir contentos, y se ven contentos, charlarán bien del lugar y farán que venga más gente. Y a lo mejor son esas cosas, no en ese sentido, si hemos una educación laboral, digamos, los que trabajamos en turismo y empezamos a estar conscientes de que si uno te demanda que le charres en cheso o lo que siga, y a ti no te cuesta, pues lo fas, y él se queda contento, pues ¿por qué no hacerlo? Pero qué difícil. Sí, ya otra pregunta más. Sin Achana hemos plegado cada tiempo en que continuamos pensando de aquí. Bueno. Bueno, pues agradecer a Gemma, Rosa y Santos que han estado aquí con nosotros, que nos han permitido tener este debate que creo que ha estado bien interesante y además nos ha permitido en un mismo auto, en una misma mesa, charlar y explicar charlar en cheso, en chistavín y bueno, cosa que yo cara de Beller y bueno, de agradecer. Y bueno, pues bueno, todos te mando un aplauso a ellos. Que Maitín contiene estas jornadas. Maitín tendremos la presencia de Juan Carlos Moreno Cabrera, que es un catedrático de lingüística de la Universidad Autónoma de Madrid, que es el autor de varios libros de lingüística general, tanto a nivel de universidad, también libros más descriptivos sobre lenguas del mundo, y en particular en Zaverías ha quitado este libro que lleva el nacionalismo lingüístico, una ideología destructiva. Bueno, te recomiendo que vengas y que no te arrepentirás. Y bueno, Maitín a la misma hora, en el mismo puesto, y recordad también que os sábado había utilidad en la carrera en la Plaza San Bruno, con clases de aragonés, y tendremos también presencia de vershabladors, básicas y chistavíns, creo. Bueno,
Y bueno, pues además, entonces, para despedirnos también queremos darles feliz entrega de esta estrena de Nogarat, que se nos acuerden de este día. Y bueno, pues, No lleva aquí la clase. Yo me comprometo a hablar con todas las casas de turismo rural de Chistén y de verdad les voy a decir que si llega algún aragonés, que le hablen en aragonés, ¿vale? Y que no le hablen en castellano. gracias también a vosotros. Bueno. Soy yo responsable.